Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche hablaremos sobre las dos caras del superpeso mexicano, el tipo de cambio que el peso mexicano ha alcanzado con respecto al dólar estadounidense. Tiene niveles que no se veían desde 2015, año en el que el precio del dólar fue de 17.12 pesos mexicanos. En esta ocasión el dólar bajó hasta los 16 pesos, situación que para muchos es aplaudible, pero que para otros no lo es tanto. Para analizar este escenario económico tan complejo, me acompaña James Salazar Salinas, quien es analista económico y de mercados financieros globales, subdirector de análisis económico y sectorial en CI Banco, ex asesor económico en la Subsecretaría de Comercio Exterior del Gobierno Federal para dos distintas administraciones públicas y maestro en teoría económica por el ITAM. Buenas noches, James. Bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Buenas noches, gracias, Jenny. También en el panel nos acompaña Jesús Lara Jáuregui, quien es economista por el Colegio de México, maestro en economía y candidato a doctor por la Universidad de Massachusetts Amherst, especialista en economía política y en desarrollo económico, además de investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Jesús, buenas noches, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Hola Jenny, saludos, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces comencemos a platicar sobre el superpeso y las dos caras que nos presenta y que han suscitado una serie de debates entre los especialistas y las especialistas en estos terrenos económicos. César Cravioto Moreno, quien es vocero de la bancada de Morena, sostuvo que el superpeso es un logro de la buena política económica de la 4T. En este mismo sentido, se han visto declaraciones por parte, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego, pero creo que vale la pena preguntarse qué tan cierta es esta valoración. James, ¿usted cree que es el superpeso mexicano realmente un logro de la 4T? Sí, Jenny, sí, lo hemos escuchado constantemente. La realidad es que no. Si quisiéramos dimensionar un poquito el asunto, te diría que para darles un número, diariamente se hacen transacciones en pesos mexicanos por alrededor de 114 mil millones de dólares. O sea, es un dineral, la verdad. O sea, 114 mil millones diarios. De esos, cerca del 80% se hace fuera de México. Entonces, la realidad es que responde más a factores externos. Y en los últimos meses, o en el último año y medio, que de esta fortaleza relativa de la moneda mexicana, se la podemos atribuir principalmente al tema de diferencial de tasas de interés. O sea, sin querer sonar muy técnico, lo que ha estado pasando es que a raíz de la lucha contra la inflación, los distintos bancos centrales subieron tasa de interés, en este caso Banco de México, la Reserva Federal. Banco de México inició primero que la Reserva Federal. Entonces, este diferencial de tasas de interés es muy atractivo. ¿Por qué? Porque lo que te permite es, quizá, si tú necesitas o eres un trader, un operador o un inversionista, pues a lo mejor te endeudas en dólares y te vienes a invertir en algún activo mexicano porque te da un rendimiento muy atractivo. El diferencial de tasas de interés llegó a estar hasta 600 puntos base, que es lo que tenemos actualmente. Esto lo que provoca es un reacomodo de portafolios a favor de la moneda mexicana. Entonces, en sentido estricto, este es el factor central y primordial que justifica el tema de la fortaleza relativa de la moneda mexicana. No necesariamente tiene que ver con un tema interno. Ahora, ¿en qué sí ayuda la parte interna? Pues bueno, a la hora de diferenciar economías, el inversionista lo que busca dice, bueno, está el tema político, pues todas las economías emergentes tienen dificultades. Brasil con Lula, Colombia con Petro, en Chile con todas estas movilizaciones que ha habido, en Perú, Bolivia, Turquía, ni se diga, Rusia actualmente. Entonces, todas las economías emergentes tienen algunas dificultades. Entonces, empiezan a diferenciar en otros aspectos. Quizá a lo mejor se vuelve relevante el tema de finanzas públicas. Y en ese sentido, México sí logra sobresalir. No necesariamente es un tema de la actual administración, es algo que ya viene
acarreando desde administraciones pasadas en que se ha hecho un esfuerzo por mantener finanzas públicas sanas y se agradece que la actual administración lo haya mantenido. Entonces, en ese sentido, a la hora de diferenciarse entre economías que te pudieran dar efectivamente un diferencial de tasas atractivo, México luce favorable comparado con ellos. Sí, es muy interesante esto que menciona James porque da una idea de cómo el fenómeno es multifactorial y se necesita de un análisis más detenido para tener una visión más certera, más justa de lo que se está pasando sin dar mayor mérito a quien no lo merece. Jesús, en esta misma dirección quisiera preguntarte, ¿cuál es el análisis que haces tú con relación al superpeso y a la administración que ha hecho la cuarta transformación en este sentido? Sí, Jenny, bueno, yo primero quisiera iniciar tratando de explicar o de clarificar una cuestión sobre la que creo que hay pues una comprensión incorrecta, que es la idea según la cual el peso mientras más apreciado mejor o el dólar mientras más barato mejor para los mexicanos. Yo quisiera comenzar diciendo que el tipo de cambio no es un indicador de desarrollo. Que suba que se aprecie el peso no es sinónimo de que baje la pobreza, no es sinónimo de que baje el desempleo, es un precio, uno de los más importantes, pero que como todos los precios, que mide cuántos pesos se necesitan para comprar dólares, sus movimientos generan tanto ganadores como perdedores y además sus efectos son sumamente complejos. No se puede afirmar ni que la apreciación ni que la depreciación es algo absolutamente bueno para la economía mexicana y en particular para la mayoría de las personas. Pongamos simplemente el ejemplo de todas las personas que reciben remesas y esos dólares que reciben, pues ahora les permiten comprar menos pesos y esos millones de mexicanos se estarían viendo perjudicados por esto. Y por supuesto hay quienes se están beneficiando, ¿no? Pero quisiera comenzar por ahí. Y también quisiera tratar de avanzar al menos en la discusión, creo que es un fenómeno muy interesante, el tratar de entender por qué existe esta concepción generalizada de que mientras más barato el dólar mejor. Yo creo que en gran medida se debe pues a la experiencia dolorosa y traumática para muchos que representaron las dos grandes crisis económicas de finales del siglo XX en México, la que inició en 1982 con el default de la deuda externa y que se extendió durante prácticamente toda la década de los 80 y la de 1994-95. Y como sabemos, estas dos crisis se vieron seguidas casi inmediatamente por el anuncio de una devaluación masiva de la moneda mexicana. Y entonces, pues yo creo que de ahí viene esta idea de que la devaluación es mala y la apreciación es buena. Y aquí obviamente surge la primera confusión, porque no es lo mismo una devaluación que una depreciación. Y menciono esto porque es lo que se menciona en las redes sociales, de lo que la gente habla en las conversaciones al respecto. La devaluación es lo que ocurre cuando se está en un régimen de tipo de cambio fijo. En este, como su nombre lo indica, pues las autoridades económicas centrales determinan cuál es el tipo de cambio y ese no cambia hasta que hay una devaluación o una apreciación de la moneda. Entonces, pero en México esto no es así. Desde hace ya más de 2 décadas, lo que tenemos aquí es un régimen de tipo de cambio flexible. Esto quiere decir que, como bien explicaba James, se va a determinar fundamentalmente por el movimiento de la oferta y la demanda de pesos con respecto a dólares. Y ya James explicaba qué es lo que está haciendo que aumente la demanda de pesos en este contexto particular, que es el diferencial de las tasas de interés. Ya en los hechos, por supuesto, las autoridades económicas sí intervienen en el tipo de cambio para tratar de evitar cambios muy bruscos que afecten la estabilidad macroeconómica del país. Pero bueno, entonces hay una diferencia muy grande entre las devaluaciones que se siguen de una crisis como las de 1982 y 94 a las depreciaciones que surgen como el efecto natural de cambios en las variables económicas como las exportaciones, los flujos de capitales, las remesas, que es lo que estamos viendo. Y bueno, ahora sí, eso era con respecto a
a la primera cuestión. Y ahora lo que tiene que ver con las causas de la apreciación del peso, ya lo mencionaba James, es el intento del Banco Central de combatir la inflación, que es su principal objetivo, prácticamente es su único mandato de las autoridades monetarias, ¿no? Manipular la oferta monetaria y así la tasa de interés para buscar controlar la inflación. Yo quisiera al menos poner sobre la mesa de debate, porque no parece surgir bastante en los medios de comunicación más dominantes, poner en cuestión que la mejor forma de combatir a la inflación sea precisamente aumentando la tasa de interés. En términos generales, el mecanismo por el cual esto sucedería es que si aumenta la tasa de interés, el crédito se encarece, tanto para las empresas que necesitan hacer préstamos para invertir como para los consumidores para adquirir bienes a crédito, y esto terminaría ralentizando la actividad económica, es decir, disminuyendo la inversión y con eso disminuyendo el empleo, disminuyendo la masa salarial, y todo eso traería como un efecto la disminución de la demanda agregada, del gasto de las empresas y de los consumidores, que en esta concepción dominante se concibe como la causa única de la inflación, ¿no? La inflación como un fenómeno monetario, hay mucho dinero para muy pocos bienes en la economía, hay que reducir la cantidad de dinero, aunque eso implique aumentar el desempleo, que en dado momento caigan los salarios, que se lastimen los fundamentales de la economía por la recesión, entre otros, ¿no? Yo creo que es importante porque en el mundo está cambiando poco a poco la concepción acerca de este episodio inflacionario en particular, que se entiende más como el resultado de choques a la oferta y de aumentos enormes en los precios de ciertos productos clave, los energéticos, los fertilizantes, entre otros. Y el cómo el aumento en los precios de estos sectores clave lo pueden aprovechar determinadas empresas con poder de mercado para aumentar sus precios por encima de los costos, es decir, aprovechar el contexto en el que aumentan los costos para subir los precios por encima de ellos y por lo tanto aumentar sus márgenes de ganancia, en lo que ya se conoce como la inflación de los vendedores. Esto que inició siendo una explicación de la que se burlaban y descartaba la mayoría. Hoy el mismo Fondo Monetario Internacional ha publicado un estudio que muestra cómo las ganancias de las empresas han sido han contribuido en mayor medida en el reciente episodio inflacionario. Y la pregunta entonces, bueno, entonces subir la tasa de interés, ¿en qué contribuye? ¿O es la mejor forma, es la menos costosa en términos sociales de combatir el problema? Bueno, queda ahí para el debate. Sé que el programa no es sobre la inflación, pero al estar tan relacionados la cuestión del tipo de cambio con la inflación, yo quería plantear estos puntos. Sí, y me parece muy interesante y muy enriquecedor que lo hagas porque pues hay varios temas que están alrededor del tema principal que nos ocupa hoy y que seguramente a alguien de nuestra audiencia le parecerán interesantes. Pero hay un punto que ha salido en las participaciones de ambos y que quisiera que nos detuviéramos. ¿Quién sale ganando con el superpeso? Parece que la pregunta no es tan sencilla por las respuestas que ustedes han dado. James mencionaba, por ejemplo, a los inversionistas y Jesús mencionaba, por ejemplo, a quienes viven y reciben las remesas de Estados Unidos. Pero quisiera detenerme en este punto, James. ¿Tú qué opinas? Claro, Jenny. Sí, efectivamente, como comenta Jesús, digamos que hay ganadores y perdedores. Efectivamente, se trata de un precio. Es un precio de un bien determinado por oferta y demanda. No necesariamente refleja, o no refleja, tendría por qué reflejar la situación económica del país, pero sí hay diferentes agentes que se ven involucrados en transacciones en moneda extranjera. Entonces, digamos que entre los afectados podríamos mencionar a los exportadores. Y la razón es muy simple. Al final de cuentas, sus precios están valuados en dólares. Entonces, al subir el valor del peso, encarece en términos relativos o perjudica los términos de intercambio, como lo queramos mencionar. Y esto pudiera en determinado momento reducir la demanda de productos mexicanos. Ya decía Jesús también que en el tema de las remesas, efectivamente, al recibir los dólares, nuestros paisanos envían dólares, las familias acá en México al cambiarlos, pues están recibiendo menos pesos. Hay que recordar que la remesa se ha convertido en un sustento importante en la parte de motor interno por el lado del consumo.
y ha contribuido a explicar o justificar en determinado momento a ayudar a que México, o al menos el PIB, recupere los niveles que tenían previo a la pandemia. Entonces, digamos que esto merma el poder adquisitivo de una cantidad importante de familias. El otro es, el afectado pues, puede ser el turismo sobre todo el turismo internacional. Sí genera cierto desincentivo para el turista, y no solamente el estadounidense o norteamericano, sino que también hasta Canadá, o el mismo el europeo, le piensa dos veces a la hora de venir a un destino como México, o al menos aumenta los costos, entonces eso implica que puede haber un menor gasto. Entonces, digamos que en términos generales estos serían los grandes perdedores, por decirlo de una forma. ¿Quién gana? Es el que importa, los importadores, al comprar productos, el peso más fuerte te alcanza para más. El turismo nacional, pues, al final de cuentas, la fortaleza del peso te permite quizá aprovechar ciertas ventajas de moverte a algunos destinos localmente, o incluso si quieres irte fuera del país. Mismo el gobierno hasta cierto punto tiene también algunas, a veces es ganador, a veces es perdedor por el tema de los ingresos petroleros, ganador en términos de costo financiero, de que se ve compensado, o a lo mejor en algunos casos todavía mucho más por el tema de las tasas de interés. Pero el hecho de que el peso esté fuerte te baja un poco en términos de los compromisos financieros o el servicio de la deuda que terminas pagando. Entonces, hacer el balance de si en el agregado es bueno o malo la apreciación del tipo de cambio, perdón, del peso mexicano, como decía Jesús, pues es muy difícil. Habría que hacer estudios mucho más cuantitativos, evaluar elasticidades para tratar de definir un resultado final. Pero en términos generales, estos son los dos grandes bloques. Quisiera nada más hacer un punto sobre el comentario que dijo Jesús en el tema de la inflación. Leí el reporte también del Fondo Monetario y es curioso porque el reporte del Fondo Monetario habla del tema de profits, así como de ganancias, pero no de la rentabilidad. En sentido estricto, las empresas no están siendo más rentables en sus múltiplos. Entonces, y a mí me extraña mucho el tema de ser que ahora los empresarios son codiciosos y por eso explican la inflación, y entonces, ¿por qué antes no eran? Entonces, o cuando estaba la inflación baja, ¿a poco no eran codiciosos? Siempre, la realidad es que es difícil, es un tema muy debatible. Además, hay competencia, a lo mejor se puede concentrar en ciertos sectores, en sectores más de competencia, o hay monopolios, o hay oligopolios, o un cartel. Pues bueno, ese ya es otro problema, no necesariamente tiene que ver con el asunto de la inflación como tal. Pero sí, nomás quería remarcar que el mismo fondo, este estudio, no necesariamente habla de que las empresas estén ganando más como tal, sino se están ajustando a los mayores costos de operación, y en términos generales son los que mejor se han respaldado o escudado frente a este incremento de costos comparado con los consumidores o los trabajadores. Pero eso no significa, y lo dice también el estudio, que en el mediano plazo o en el corto plazo esta situación pueda cambiar y emparejarse. Pero lo que sí dejan muy claro es que la rentabilidad no ha subido, sigue estando en promedio. Esto significa que no necesariamente están ganando más las empresas. Entonces, esta codicia, que pues no tendría por qué ser ahora sí y antes no, sigue siendo todavía debatible. Y este estudio está enfocado un poquito a la Unión Europea, y en algunos países es mucho más claro la situación. Sí, muchas gracias, James. Quisiera continuar en la pregunta inicial, Jesús, porque economistas como Jaime Ross no ven tan claro que nuestro país se vea absolutamente beneficiado con este tipo de cambio. Está también lo que ya mencionaba James de estos dos grandes grupos. Entonces, quisiera saber tú cómo analizas esta situación de quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores con el superpeso. Sí, Jenny, pues en general, o sea, los principales actores beneficiados y perjudicados, digámoslo así, en términos estáticos, en un momento en el tiempo, son los que ya explicaba James, ¿no? Básicamente se definen su relación con la economía internacional, pero es cierto que, pues a nosotros, sobre todo, digamos, estos movimientos de corto, mediano plazo, ahorita sube, al rato baja, pues a quienes más les interesan son a los inversionistas, a los que tienen dinero para invertir y están buscando en qué momento, cuánto y en dónde es el lugar preciso para poner su dinero. Pero digamos, para la mayoría de las personas, pues que necesitamos trabajar para sobrevivir, lo que nos interesa más es la tendencia de desarrollo de largo plazo de la economía. Y en ese sentido, el tipo de cambio, como se decía al principio, es uno de los precios más importantes, pues sí desempeña un papel central,
Por un lado, digamos, hay varios canales y cuando me refiero a la tendencia de largo plazo me estoy refiriendo prácticamente exclusivamente al crecimiento económico, al desarrollo de la productividad, que generalmente es una de las causas centrales de este crecimiento económico, y lo que trae consigo la generación de empleo, que bajo ciertas condiciones también puede generar un aumento de los salarios, ¿no? Es decir, en general a nosotros nos interesa conocer en qué medida sí o en qué medida no vamos en un camino positivo en términos de desarrollo, ¿no? El canal más discutido por medio del cual el tipo de cambio puede afectar el desarrollo es el que ya mencionaba James, ¿no? Las exportaciones son más competitivas porque los que nos compran necesitan desembolsar menos dólares para comprar nuestros productos, es decir, aumenta la rentabilidad en el sector exportador. En el caso de que el tipo de cambio se deprecie, en el caso que estamos experimentando, es decir, una apreciación del peso sería el efecto contrario, y por el otro lado, las importaciones se hacen más baratas. Y esto se suele enfatizar bastante porque sobre todo pues en un contexto inflacionario como el que vivimos, efectivamente puede ser un mecanismo importante para contener la caída de los salarios reales, el hecho de que los bienes importados sean más baratos, sobre todo para una economía tan abierta como México, que importa sí, muchísimos bienes de lujo, pero también bienes que se necesitan para la producción e incluso bienes de primera necesidad, como son los alimentos, ¿no? Pero además de ese canal de el comercio internacional, está otro canal que es menos discutido en la economía convencional, que es el canal del desarrollo económico propiamente dicho. Y pensémoslo así, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo, en realidad es algo mucho más complejo, pero comprar productos del exterior es más barato porque el tipo de cambio se está apreciando. Necesitamos menos pesos para comprar la misma cantidad de productos. Pues bien, existe la posibilidad de que llegado a cierto punto, por ejemplo, pues sea más conveniente comprar esos productos del exterior porque son baratos, porque nuestra moneda está apreciada, que producirlos domésticamente. Es decir, lo que estaremos viendo es que una apreciación del tipo de cambio puede terminar disminuyendo la rentabilidad de lo que se conoce como los bienes comercializables, es decir, los bienes que se producen en alguna parte del mundo y se pueden vender y consumir en cualquier otra parte, como puede ser un automóvil, los electrónicos, materias primas, maquinaria, etcétera, ¿no? Porque estos son los bienes que están sujetos a la competencia internacional y cuyo precio se determina fundamentalmente en los mercados internacionales. Y en contraste, la apreciación del tipo de cambio estaría generando un aumento en la rentabilidad de los bienes que se denominan no comercializables, es decir, los servicios, fundamentalmente servicios, que en el lugar donde se producen es el lugar en donde se consumen. Es decir, nosotros no podemos importar un corte de cabello de China o importar un frappé o unos tacos preparados de Corea o de la India. Esos son bienes que no están sujetos al comercio internacional. Entonces, bajo ciertas condiciones, la apreciación del tipo de cambio lo que genera es que aumente la rentabilidad de esos sectores con respecto a la de los bienes comercializables. Y el capital que se mueve siempre buscando pues, las tasas de ganancias más elevadas podría terminarse desplazando de los bienes comercializables, dentro de los cuales el más importante es la industria manufacturera, hacia los bienes no comercializables. Y esto podría ser, obviamente, bajo ciertas circunstancias y con muchos otros factores de por medio, algo que contribuyera a la desindustrialización del país. Y del caso contrario, varios países han utilizado como una herramienta más, no como la única, un tipo de cambio real subvaluado, es decir, que se consigue mediante una depreciación del tipo de cambio nominal para precisamente incentivar la rentabilidad y el desarrollo de sus de su industria. Bueno, muchos conocemos que una de las principales acusaciones del gobierno norteamericano a China es que estos han conquistado los mercados internacionales a través de manipular su moneda, de mantenerla artificialmente, dicen ellos, devaluada. Ese argumento es bastante problemático, pero lo que se está reconociendo ahí implícitamente es que una moneda depreciada
cuando se conjuga con otro tipo de políticas macroeconómicas e industriales, puede ser un componente importante, como lo fue en el caso de los tigres asiáticos como Taiwán y como Corea, para el desarrollo económico, industrial de largo plazo de los países. Con esto yo no quiero decir que esta apreciación de estos 1 año y medio, me parece que lleva la tendencia de apreciación del peso mexicano, va a generar desindustrialización y vamos a hundirnos más en el subdesarrollo, pero sin duda sí es una variable importante a tener en cuenta. Y tampoco sostengo que baste nada más depreciar el peso para que entonces sí se desarrolle y florezca y diversifique la industria mexicana y su productividad. Eso serían, digamos, el panorama o las opciones que la historia y la teoría muestran que se pueden utilizar y que pueden ser beneficiosas o no para el desarrollo económico. Con la intención de ya ir cerrando el programa, quisiera preguntarte, Jesús, sobre algo que tú mencionabas como un ejercicio de posibilidades, pero que creo que es importante tener por lo menos alguna idea general. ¿Cuál es tu perspectiva de la evolución de este fenómeno, de la apreciación que el peso mexicano ha tenido? Evidentemente lo que pasa en los siguientes meses o en los siguientes años depende de muchos factores. Parece que esto no responde nada a la pregunta. Dependerá de si sigue creciendo o no el diferencial de las tasas de interés que ya mencionaba James. Dependerá de si la economía norteamericana entra en recesión y por lo tanto demandan menos de nuestras exportaciones y por lo tanto demandan menos pesos. Dependerá de cómo evoluciona la situación geopolítica y esta estabilidad relativa de México con respecto al resto del mundo. Digamos, son muchos factores que yo en este momento no tendría los elementos para decir esto va a pasar o esto no va a suceder. ¿Qué es lo que sí creo? O sea, yo sí creo que la mayoría de los mexicanos, sin restarle importancia a estos movimientos en el tipo de cambio, sí cometeríamos un error muy grande en centrar pues nuestra atención y sí, nuestra atención y nuestras esperanzas exclusivas a lo que pasa en este terreno por todos los factores que yo ya expliqué. Al final, de lo que se trata es de ver si vamos encaminados o no en un sendero de desarrollo y de crecimiento económico sostenido. Porque si hacemos una compilación de lo que ha pasado en los últimos 30 años, pues habrá habido periodos en los que se aprecia el tipo de cambio, en los que se deprecia, en los que sube un poquito el PIB, en los que luego baja, en los que sube la pobreza y luego baja un poco y echamos las campanas al vuelo, pero la tendencia estructural de largo plazo, pues esa que al menos la mitad de los mexicanos siguen viviendo en pobreza, a que al menos la mitad sigue trabajando en sectores informales de subsistencia, de muy baja productividad. Y la pregunta entonces sería, ¿en qué medida o no la evolución macroeconómica de México y las políticas que se implementan contribuyen a revertir esa situación? Y en ese sentido yo sí te puedo decir que no hay elementos para vislumbrar que la cosa vaya a ser distinta. En primer lugar, porque el gobierno de la 4T ha tenido una continuidad enorme en cuanto a sus políticas macroeconómicas y de desarrollo con respecto a los gobiernos anteriores, dejar que el mercado haga, confiar ciegamente en la inversión extranjera, confiar en los tratados comerciales que dicen que ahora sí, por el nearshoring, yo no digo que pueda contribuir hasta cierto punto, pero digamos, ningún país ha salido del subdesarrollo y sus pueblos de la pobreza generalizada con este tipo de políticas pasivas ante los mercados internacionales. Y entonces yo creo que debería ser que el énfasis no se debería poner solo en una variable, el tipo de cambio o no, sino en cómo eso se relaciona con un proyecto que se debería ir construyendo para cambiar estructuralmente la situación. Me parece muy interesante esta perspectiva que nos estás ofreciendo al final de tu participación y que creo que además has venido construyendo, pero quisiera pasar contigo, James, con la misma pregunta. ¿Cómo crees tú que podemos esperar la evolución, si habrá algún cambio significativo en la economía mexicana tras esta depreciación o más bien este fortalecimiento del peso mexicano? Sí, Jenny, lo dice muy bien Jesús. O sea, es una variable que es prácticamente imposible de pronosticar. O sea, hay demasiados elementos que pudieran estar incidiendo. Nosotros aquí, por ejemplo, en el medio, pues sí estamos muy sujetos
a aventurarnos a hacer este tipo de pronósticos. O sea, los clientes en la mayoría de los bancos, son clientes, empresas, inversionistas, hacen transacciones, sí, o sea, buscan saber o tener una guía sobre el comportamiento del peso mexicano en el corto y en el mediano y largo plazo. O sea, ellos tienen planes de compras de maquinaria, tienen planes de venta, tienen planes de inversión. Entonces, sí estamos en constante juego de tratar de buscar guías y anticiparnos a posibles movimientos. En ese sentido, te diría que con la salvedad de que es una variable, dirían los estadistas, que es una caminata aleatoria, o sea, básicamente no le puedes hallar una tendencia clara, es que en el corto plazo, y en el corto plazo me refiero en los siguientes días, en las siguientes semanas, o sea, si alguien está interesado en decir, ¿sabes qué? Quiero comprar dólares. ¿Por qué? Porque está barato y en determinado momento pues esto se va a subir, o sea, es una inversión. Entonces, en el muy corto plazo les diría que es un nivel muy atractivo actual. O sea, estar viendo tipos de cambio alrededor de 17, 17.10 en el mercado al mayoreo, 17.30, 17.40 si va uno a cualquier ventanilla de alguna sucursal, es un tipo de cambio muy atractivo. La realidad es que puede bajar un poco más, sí, pero la expectativa es que en el mediano plazo, por ejemplo, nosotros, aquí en Cibanco, tenemos para cierre de año, para cierre de diciembre, en un escenario base en el que hay una ralentización de la actividad económica, los conflictos geopolíticos están relativamente, digo, no solucionados, pero estables, pero el diferencial de tasas de interés, que es el elemento central que justifica la apreciación, empieza a reducirse y va a continuar reduciéndose. Y no solamente en términos nominales, sino también en términos reales, porque la inflación en Estados Unidos está bajando más rápido que en México, pues podríamos pensar que hay condiciones para que la moneda se deprecie un poco. Nada extraordinario. O sea, en el medio financiero nos peleamos por 5 o 10 centavos. La realidad es que, como dice Jesús, en la parte macro, pues el que el tipo de cambio esté en 17, 17, 50, 18, da igual. En la parte financiera no. O sea, ahí sí hay lo que le llaman los traders, estar nada más cascándole porque pues, por los montos que se comercializan, pues sí te puede implicar cierta ganancia. Entonces, nosotros estamos pensando para cierre de año alrededor de 18, un tipo de cambio en promedio en 18 pesos, que en el tipo de cambio de ventanilla serían 18.30, 18.40. Para el próximo año ya cerrando alrededor de 19. Entonces, sí hay una tendencia ligera de depreciación, nada de qué preocuparse. Y sobre todo lo vemos, quizá, digo, ahorita platicando de que, bueno, es un tema que le apasiona a muchísimas personas. Y es a tal grado que uno ya lo escucha en todas partes. O sea, no sé si recuerdan cuando sucedió, por ejemplo, el fenómeno del Bitcoin, que el año pasado llegó por momentos a $70,000 por Bitcoin. Llegó un punto en que uno iba a la tienda de abarrotes de la esquina, y hasta el mismo de atendero te decía que había que comprar Bitcoins. Cuando sucede eso, generalmente es cuando se desploma. O sea, cuando y sucedió, o pasó, el Bitcoin se cayó, ya está recuperándose un poco, pero pues están 27,000 comparado con los 70. Algo está sucediendo similar en el tipo de cambio. Todo el mundo ya está hablando del peso, o del peso fuerte, el dólar débil, que está muy barato. Entonces, es muy probable, digo, suena totalmente subjetivo, pero la evidencia empírica lo ha demostrado, que cuando ya está en boca de todos, empiece a depreciarse un poco. Entonces, esos son nuestros estimados. Se puede bajar un poquito más. Es un muy buen nivel para comprar dólares. En el mediano plazo, la tendencia va a ser de ligera depreciación hacia los 18 y el próximo año hacia los 19. Pues me parece muy interesante el programa que se construyó en esta ocasión con las perspectivas que nos aportaron tanto James como Jesús, con algunos matices que nos ponían la atención en alguno u otro de las múltiples variables que estamos viendo que interfieren en estos fenómenos económicos y financieros, y que además también pueden tener distinto análisis desde el punto de vista que se esté considerando. Jesús mencionaba el desarrollo económico, James mencionaba también la parte financiera, pero sin embargo creo que ya en su conjunto nos ayudan a hacernos claridad de esta situación que como mencionaba James ahorita, pues está en boca de todos, pero quisiera agregarle el matiz, recuperar el matiz que mencionaba Jesús. No puede ser la única variable económica a la que le prestemos atención. Agradezco muchísimo a James, a Jesús por su participación en este panel de análisis, en esta mesa de análisis, y agradezco también a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.